Hola a todos, espero que estén muy bien. Primero que nada quiero agradecer enormemente la invitación de Paola a hacer este webinar. Creo que estamos todos viviendo una situación alrededor de absolutamente todo el mundo muy complicada y creo que a veces nos sentimos un poco con las manos atadas, especialmente cuando es verdad que nuestra principal tarea, a los que no podemos estar en el campo de batalla directo de esto, es quedarnos en casa, pero muchas veces creo que, por lo menos lo que me pasa a mí, nos quedamos con esa sensación de que tendríamos que poder hacer algo más. Y cuando Pau me invitó a dar este webinar, me pareció una de las mejores formas en las que yo podía aportar mi diminuto granito de arena, que al final es ayudando a la formación de los profesionales en algo de lo que yo vengo trabajando tanto desde la investigación, como desde la ciencia, como desde la docencia, como desde la práctica. O sea que si puedo aportar mi granito de arena en este que es uno, en estos que son mis temas relacionados a la nutrición y especialmente a la nutrición y el ejercicio y el entrenamiento, bienvenido sea. Entonces, creo que una de las buenas cosas que podemos hablar, y es un tema del que quizás hay demasiada información y como siempre pasa, parece que nos tenemos que poner la remera o camiseta, como le diga cada uno en su país, de una cosa a la otra, ¿no? O soy low carb, o soy bajo en carbohidratos, o como carbohidratos. Y en realidad lo que a mí me gustaría que vieran con esta presentación es que quizás la pregunta no ¿es bueno o es malo? ¿Tengo que entrenar en ayunas o no tengo que entrenar en ayunas? ¿Voy a bajar de peso si entreno en ayunas, pero no lo voy a hacer si no entreno en ayunas? Si quiero ir a jugar un partido de fútbol, ¿qué hago? ¿Tengo que comer antes o no? O sea, porque mi amigo está haciendo ayuno intermitente. Y todo este tipo de cosas que siempre nos llevan a tener que decir sí y no, cuando en realidad todo depende. O sea, no me voy a meter con temas específicos como ayuno intermitente porque va a estar mi gran compañera de equipo, Crisia Redesca, con quien trabajo también en muchas otras cosas. Pero sí quiero que vayamos viendo las diferentes estrategias que hoy en día podemos considerar dentro de lo que es el entrenamiento con baja disponibilidad de hidratos de carbono. Y sobre todo, saber elegir y diferenciar y responder a este tipo de preguntas. ¿Cuándo voy a hacer estas estrategias? ¿Por qué las voy a hacer? ¿Y para quién? Algo fundamental, ¿sí? Bien, entonces si avanzamos un poquito con la introducción, perdónenme, es inevitable para mí poner a Messi con la camiseta argentina. Ya se habrán dado cuenta por mi acento seguramente para los que no me conocen de dónde soy. O sea que este representa para mí la imagen del rendimiento deportivo. Por eso es que se los comparto a todos ustedes y me gusta siempre que puedo ponerlo a modo de introducción. Bien. ¿Por qué pongo una foto que para mí representa el rendimiento deportivo? Porque creo que lo que primero tenemos que tener en cuenta es cuál es la práctica nutricional que puede ser considerada ideal o idónea para maximizar el rendimiento. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esto, después nos encontramos este tipo de imágenes, porque hay algunos que dicen que no solo para el rendimiento deportivo, sino para llevar una vida saludable y perfecta, tengo que vivir low carb. Hay otros que dicen que no puede ser posible rendir correctamente en el deporte si no tengo carbohidratos, y que incluso me puedo perder grasa si como más carbohidratos, ¿sí? Entonces al final es un poco lo que les decía al principio, hay una discusión permanente entre si tengo que comer carbohidratos o no los tengo que comer. Y hay tantos grises en el medio que son los que realmente nos ayudan a alcanzar los objetivos que estamos buscando para lo que sea, ¿okay? Y eso es lo que tenemos que lograr saber. Olvidarnos de los extremos y tratar de centrarnos en las estrategias y en saber elegir esas estrategias en los momentos y en las personas adecuadas.
Bien, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos dos escenarios muy diferentes, en cualquier deporte. O sea, y casi les diría en cualquier persona. Por un lado, los entrenamientos, o sea, y por otro lado, la competición. Entonces, yo no puedo estar hablando de una práctica nutricional para el rendimiento deportivo que sea óptima si no diferencio qué es lo que estoy buscando, ¿ok? Porque si nos vamos a las competiciones, por ejemplo, yo podría definir que la ingesta nutricional ideal o la adecuada sería aquella que cubra obviamente las necesidades de energía y también de nutrientes para cubrir las necesidades que me demande la competición o el partido, ¿ok? Y siempre recuperando y siempre previniendo lesiones y tratando de reducir la fatiga, pero siempre con el fin último de ganar. O sea, siempre estamos buscando en un partido o en una competición el máximo rendimiento deportivo, por lo cual quizás acá, si les voy dando un adelanto, o sea, no sería lo ideal plantearnos ir a competir con baja disponibilidad de carbohidratos, porque fisiológicamente sabemos que los carbohidratos son la fuente que más rápidamente nos puede dar energía. Después, obviamente, del sistema de la creatina fosfato, pero que la creatina fosfato se fuma, ¿sí? Se acaba muy rápido. Entonces, si yo quiero continuar contrayendo el músculo a altas velocidades, incluso en forma anaeróbica, o sea, voy a necesitar de los carbohidratos, ¿bien? Pero por otro lado tenemos los entrenamientos. Y el entrenamiento, a diferencia de una competición, de un partido, o sea, va a tener posiblemente otros objetivos. Y lo que yo tengo que buscar a través de la nutrición es cubrir correctamente las demandas nutricionales que me permitan cumplir con el objetivo del entrenamiento, ¿sí? Siempre previniendo lesiones, obviamente nunca voy a querer que el deportista se lesione. Quizás uno de los objetivos es recuperar estas lesiones y también siempre controlando el desarrollo de fatiga, tratando de evitarla cuando sea necesario y sobre todo siempre evitar que haya fatiga crónica o sobreentrenamiento, ¿ok? Pero siempre entonces tengo que ir de la mano del objetivo, por lo cual mi planificación nutricional ideal va a ser la que vaya de la mano del objetivo del entrenamiento. Y ahí es donde el objetivo del entrenamiento puede ser muy diferente, porque no siempre el objetivo del entrenamiento va a ser rendir al máximo. Puede ser, es el primero que ven acá, si ven el puntero de la luz láser, ¿sí? Pero también puede ser que yo esté entrenando para buscar la pérdida de masa grasa, o para ganar masa muscular, o para mejorar la capacidad aeróbica, o al contrario, o no al contrario, junto con otros tipos de entrenamientos que busquen otros objetivos, como sea mejorar la capacidad anaeróbica, o mejorar acciones técnico-tácticas. Pueden ser diversos y acá podemos seguir agregando tipos de entrenamiento, objetivos de entrenamiento. Entonces yo tendré que saber planificar y periodizar mi nutrición acorde a cómo se está periodizando el entrenamiento. ¿Bien? A ver si me dejan continuar. Esperen, siguiente, ahí. Bien, por lo cual, si busco estos dos objetivos, por ejemplo, el de perder grasa corporal o el de mejorar la capacidad aeróbica, obviamente hay diferentes tipos de entrenamientos que pueden responder a estos objetivos, y no me quiero meter de lleno ahí porque no estamos haciendo un webinar específico de entrenamiento, pero está siempre tan relacionado que tengo que dejárselos claros. Y este tipo de estrategias que yo puedo planificar desde el entrenamiento tienen que combinarse adecuadamente, quizás con una reducción del aporte de energía de los carbohidratos para ese tipo de entrenamientos o para el momento de la recuperación. ¿Okay? Entonces, es acá donde entran los tipos de entrenamiento que llamamos en inglés low carb o entrenamientos con baja disponibilidad de carbohidratos. Bien, tenemos varios. En este gráfico ustedes acá pueden ver que hay bastantes diferentes estrategias, desde la dieta baja en carbohidratos y rica en grasas, a un entrenamiento prolongado sin tomar carbohidratos durante el ejercicio, a la dieta cetogénica. ¿Okay? Vamos a tratar de ver, aunque sea un poquito de cada una de ellas, para que ustedes se den una idea
de cuándo las podemos aplicar, de qué son y de cómo se hacen. Entonces, la primera de ellas, denme un segundo que voy a sacar la opción del puntero, porque si no, no puedo avanzar la diapositiva. Ahí. Lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Es que nuestro objetivo con este tipo de estrategias es acostumbrar al organismo que utilice las grasas. ¿Por qué? Porque no tiene hidratos de carbono. Eso es lo que estamos buscando. Si yo hago ejercicio con el glucógeno tanto muscular como del hígado vacío, cuando el cuerpo empieza a demandar más energía, no le va a quedar otra que movilizar los ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, el objetivo general de esto podría definirse como tratar de facilitar esa movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo para que en el largo plazo, o sea, yo sea capaz de oxidar más grasas, o incluso en el corto plazo, esté oxidando más grasas, pero que además en el largo plazo yo no dependa tanto de la oxidación de carbohidratos, sino que haya aprendido, que mi cuerpo haya aprendido también a oxidar los lípidos, ¿sí? Incluso a intensidades que por ahí antes no éramos capaces. Bien, entonces lo que estamos buscando con este tipo de entrenamientos es diferentes adaptaciones que van a ocurrir en el músculo esquelético al entrenamiento que yo haya planificado, acompañado de la nutrición que yo planifico también acorde, ¿bien? Entonces, si yo planifico tipos de entrenamiento que estimulen la liberación y la oxidación de los ácidos grasos del tejido adiposo, quiere decir que voy a estar provocando adaptaciones como, por ejemplo, del tipo de un aumento de la actividad de las enzimas mitocondriales, también pueden aumentar el número de mitocondrias en el tejido adiposo y en el tejido muscular, un aumento de la tasa de oxidación de lípidos, en consecuencia, obviamente, y a la larga una posible mejora de la capacidad de realizar un ejercicio aeróbico. Por lo que les decía antes, ya no dependo tanto de los carbohidratos, sino que también soy capaz de utilizar las grasas en mucho mayor proporción de lo que podía hacer antes. ¿Okay? Entonces, teniendo claro un poco el concepto general de lo que esto es, ahora tenemos que tener en cuenta que las estrategias van a ser diferentes, dependiendo la persona, dependiendo el individuo. Entonces, a mí me gusta tenerlo claro tratando de diferenciar tres grandes grupos para saber y para situarme en quién tengo delante y qué es lo que estoy buscando. Entonces, el primer grupo serían los deportistas de alto rendimiento, con los que trabajamos, ¿bien? El segundo grupo serían las personas activas, o podríamos llamarlos también deportistas amateurs, esos deportistas amateurs que están un poquito en el medio de estas dos categorías, ¿no? Y después tenemos otro tercer grupo donde tenemos los sedentarios y posiblemente con sobrepeso y obesidad. Es decir, la gente que no está acostumbrada, que nunca hizo ejercicio, y que además de eso cuenta con una patología, por lo cual es importante buscar la pérdida de grasa. Bien, la práctica óptima de todas estas estrategias, se podría decir que no la conocemos aún del todo, porque quizás, por ejemplo, cuando estoy entrenando en baja disponibilidad de hidratos de carbono, asegurarme de hacer una ingesta de cafeína, o incluso hacer un enjuague bucal de hidratos de carbono, según cuál sea el objetivo de lo que estoy buscando, si yo quiero mantener el rendimiento de lo más posible de ese entrenamiento, podría ayudar a que no baje mucho la intensidad. Si no baja mucho la intensidad, también se mantiene más aumentado el gasto calórico, por lo cual, desde un punto de vista de la pérdida de peso, también podría ser importante. Quizás para prevenir la ruptura proteica y mantener la función del sistema inmune funcionando correctamente, ¿sí? Para la redundancia, el consumo de proteínas previos podría ayudar, porque esto haría que yo no rompa tanta masa muscular, dicho vulgarmente, para que me entiendan. Y además, está claro que especialmente en deportistas, tenemos que combinar este tipo de entrenamientos con otros entrenamientos con alta disponibilidad de carbohidratos, porque si no, vamos a estar provocando que los hidratos de carbono después no puedan ser oxidados correctamente, y los necesitamos, especialmente cuando vayamos a competir. ¿Ok? Bien, entonces, yendo un poquito a la primera de ellas,
vemos la dieta baja en hidratos de carbono y rica en grasa. Esto no quiere decir, ¿sí?, que la dieta sea baja en hidratos y rica en grasas, no quiere decir que sea hipocalórica. Dependerá del objetivo que yo esté buscando, ¿ok? Entonces, una dieta baja en carbohidratos va a ser rica en grasas y, aunque automáticamente casi se va a convertir en rica en proteínas, tenemos que asegurarnos específicamente de que sea rica en proteínas, porque lo que yo no quiero en ninguno de los casos que pueda estar trabajando es que haya una ruptura excesiva de la masa muscular, ¿ok? Ni que se pierda masa muscular. En el caso de estas dos poblaciones en las que habíamos hablado de mejorar la capacidad aeróbica y la oxidación de grasa, es decir, en estas dos poblaciones en las que nuestro objetivo, en principio, no sería la búsqueda de pérdida de peso, aunque lo puede ser, y también podemos valorar estas estrategias en ciertos momentos de la temporada competitiva para que un deportista de alto rendimiento pueda perder grasa. En estos casos, ¿sí? Uno de los tipos de dietas que, por ejemplo, se ha visto en estudios científicos publicados, por ejemplo, el de Stellingwerfer, voy a correr la cámara, sí, 2004, no me acuerdo exacto el año, es trabajar con estos valores, por ejemplo, ¿sí? 2,5 gramos por kilo de peso de hidratos de carbono, lo cual en realidad tampoco es tan bajo, si lo piensan para una persona de 70 kilos, un poco menos de 200 gramos, y aportar del 65 al 70% de las kilocalorías totales de la dieta como grasa. El resto hay que cubrirlo con proteínas. ¿Okay? Esta es la estructura de la alimentación que se probaron en algunos de los estudios. ¿Qué dice la evidencia científica? ¿Qué se vio en este estudio? Que fue es uno de los más importantes, que nos mostró cómo había regulación enzimática en el músculo debido a estos cambios, porque después de aplicar este protocolo durante 5 días, ellos observaron que ciclistas aumentaban la tasa de oxidación de grasas y disminuían la de los carbohidratos, ¿sí? Cuando hacían una prueba de ciclismo aeróbico. Estamos usando siempre el sistema aeróbico, donde se pueden oxidar tantos carbohidratos como grasas. Por lo cual, esto estaba relacionado con una regulación positiva de las enzimas del metabolismo de las grasas y obviamente una regulación negativa de las enzimas del metabolismo de los hidratos de carbono en el músculo. ¿Okay? Pero claro, otra cosa es que hablemos de la dieta baja en grasas en esta población, en aquellos sedentarios o personas con sobrepeso, obesidad. En este caso, hay una dieta low carb que es un poquito diferente, ¿sí? Que hay estudios también publicados sobre esto, si después les interesa me escriben, lo hablamos por redes sociales, por mail, me van contando, ¿sí? No quiero alargar demasiado en este tema, pero quiero que se queden con el concepto general. En este caso, bajamos los hidratos de carbono incluso por debajo de 120 gramos. No llegamos a hacerlo cetogénico. La cetogénesis, acuérdense que empieza por debajo de 50 gramos de carbohidratos al día. ¿Okay? Más del 35% de las kilocalorías tendrían que venir de las grasas, y tenemos que controlar que las proteínas aporten más del 20% de las kilocalorías. Bien. Hay un metaanálisis muy importante que incluyó casi 1.800 pacientes de 17 estudios diferentes. Es verdad que lo malo fue que no se pudo hacer menos, o sea, casi todos de ellos se hizo menos de un año de seguimiento, lo cual no nos habla mucho de la adherencia a largo plazo. Y en este metaanálisis, ¿sí?, se podía observar la comparación entre dos protocolos muy comunes. Por un lado, la dieta baja en grasas, la que muchos de ustedes deben conocer, hipocalórica, reduciendo, obviamente es baja en grasas, pero también reducimos algo los carbohidratos porque bajamos las calorías, pero la principal reducción viene, obviamente, de las grasas. En comparación con la dieta que les estoy comentando, con el plan nutricional bajo en carbohidratos, ¿sí?, aportando menos de 120 gramos de hidratos al día. Fíjense que el resultado en ambos protocolos fue el mismo. Con los dos se encuentra una pérdida de peso significativa y también, asociado a esto obviamente, una reducción de los eventos cardiovasculares. Y si vamos un poquitín más profundo en el metaanálisis, con la dieta baja en carbohidratos, la pérdida de peso y la reducción del riesgo
por enfermedades cardiovasculares era incluso mayor con la dieta baja en carbohidratos. Cuidado porque en este tipo de protocolos no todo el mundo pudo seguir la dieta, y estamos hablando de estudios de relativamente corto plazo, muchos de ellos fueron hasta 2 meses. ¿Okay? Bien, este metaanálisis es muy interesante, yo les recomiendo que se lo lean. Lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, es que no tenemos datos a nivel individual. Esto significa que no estamos teniendo en cuenta que la respuesta de cada sujeto puede ser totalmente diferente, y además tienen que tener en cuenta que uno de los principales principios de la nutrición es la personalización, ¿ok? Y también tenemos que tener en cuenta cuando se hacen este tipo de análisis, antes de sacar conclusiones, es que todos los estudios son muy diferentes, y las metodologías son diferentes, y la cantidad de sujetos estudiados y los tipos de sujetos son distintos, y además hay muchos sujetos que abandonaron el plan, por lo cual tenemos que tener cuidado con sacar conclusiones muy generales, pero nos da una pista de que quizás nosotros podemos elegir, según la persona que tengamos delante, trabajar con una a la otra, o incluso progresar entre una y la otra. Bien, siempre hay que tener cuidado con todo esto, con el tipo de entrenamiento. En la mayoría de los estudios que formaron parte del metaanálisis, no se habla muy claro de qué estrategias de ejercicio físico se aplicaron, ¿sí? Por lo cual, a la hora de nosotros decidir un plan de pérdida de peso o de bajar la reducción de carbohidratos, hay que conocer muy bien lo que está entrenando, hay que entender muy bien la fisiología del ejercicio y entender muy bien que el plan que esté haciendo la persona, aunque esté recién empezando a hacer ejercicio, vaya acorde con lo que nosotros estamos proponiendo desde la nutrición. ¿Okay? Bien, esto, ojo, porque fue efectivo en personas obesas, pero hay muy poca evidencia en deportistas, ¿sí? Quizás podría ser una estrategia, si lo valoramos y de nuevo lo hacemos acorde a la planificación del entrenamiento, para perder grasa corporal, por ejemplo, después de las vacaciones. ¿Okay? Bien, después tenemos estas dos. Por un lado el training high, sleep low, que muchos se confunden y piensan que es entrenar en altura, ¿sí? O entrenar en altura y dormir poco, pero no. Nuestras traducciones del inglés a veces no son las correctas, aunque eso parezca al traducirlo, significa entrenar con alta, el high viene de alta disponibilidad de hidratos de carbono, y el sleep low es de irnos a dormir con baja disponibilidad, es decir, sin recuperar los carbohidratos. Y esta va un poquito de la mano con la que ven acá, la de entrenar 2 veces al día y no recuperar carbohidratos en el medio. Porque en realidad primero se probó esta estrategia, la que ven en gris, y después se derivó a la que ven en azul. ¿Okay? So, en esta situación, con este protocolo en realidad, tenemos que pensar en estas dos poblaciones, en personas realmente activas, y cuando estamos buscando que se mejore una capacidad de entrenamiento o de competición o de competencia, como puede ser la capacidad aeróbica y la oxidación de grasas. No vamos a aplicar este tipo de estrategias para la pérdida de grasa, ni vamos a reducir las kilocalorías, no se trata de eso. Vamos a estar buscando que se entrene con baja disponibilidad de hidratos por otras razones, pero después los vamos a recuperar. ¿Ok? Perdónenme, que me voy a sacar los anteojos porque a veces me hacen doler la cabeza frente a la pantalla. Bien. ¿Cuál era el protocolo original? El que les decía en gris, ¿sí? Entrenar 2 veces al día y no recuperar carbohidratos en el medio. Lo que se hacía era hacer una primera sesión, o sea, con alta disponibilidad de carbohidratos, pero donde nos asegurábamos que se vaciaban las reservas de carbohidratos, y después en el mismo día, sin recuperar esos carbohidratos, volver a entrenar. Lo que se veía era que la segunda sesión de entrenamiento, el resultado era muy negativo. O sea, es decir, que la intensidad bajaba tanto y el rendimiento era tan pobre en la segunda sesión de entrenamiento, que en realidad era esto bastante negativo a la hora de pensar en cómo esto puede beneficiar al desarrollo de un deportista. Entonces se derivó, digamos, en esta estrategia modificada, que es
permitir al deportista que descanse en el medio, y estas 2 sesiones hacerlas en días diferentes. Esto quiere decir, entrenar con adecuada disponibilidad de hidratos de carbono, pero irse a dormir sin recuperar el glucógeno. Entonces, si siguen mis dibujitos, creo que les va a quedar claro. El paso 1 es estar bien lleno de carbohidratos, no tanto como mero en la foto, pero estar seguro de que tenemos los carbohidratos correctamente depositados en nuestras reservas de músculo y del hígado, entrenar alta intensidad para vaciar estas reservas, irnos a dormir sin recuperar estos carbohidratos, y al día siguiente levantarnos y en ayunas, ¿sí?, hacer un entrenamiento submáximo prolongado. Bien, acá no sirve hacer un entrenamiento de alta intensidad, no hay carbohidratos, no voy a poder utilizar correctamente el sistema aeróbico. El secreto es hacer un ejercicio que me permita oxidar más grasas. ¿Bien? Al retrasar la ingesta de hidratos de carbono y extender el tiempo que el deportista pasaba sin recuperar el glucógeno, porque también se iba a dormir, en lugar de hacer la sesión a la tarde, digamos que pasaba más tiempo en esta baja disponibilidad, y esto hacía que se mostró que con esto se activan diferentes vías de señalización que mejoran y estimulan la síntesis de nuevas mitocondrias y también el metabolismo de los lípidos. Y además, no se reduce tanto la intensidad y la capacidad de rendimiento del entrenamiento que se hace en ayunas al día siguiente con el que se hacía en el mismo día cuando no se había descansado en el medio. ¿Okay? Igual, todavía necesitamos más evidencia para definir un protocolo ideal, teniendo en cuenta cosas como qué pasaría si hacemos un ayuno nocturno total, y acá se lo dejo a Crisia porque nos metemos ayuno intermitente, o puede ser de 12, 14, 16 horas, cuánto tiempo realmente demoramos la ingesta de hidratos de carbono ya después de haber entrenado en ayunas al día siguiente, y varias preguntas más que seguro le están surgiendo a ustedes y que va a estar encantada de responder. Bien, y después tenemos la dieta cetogénica. La dieta cetogénica seguramente la conozcan un poco más, pero no es más que otra forma de hacer que el cuerpo entrene o haga ejercicio en baja disponibilidad de hidratos de carbono. Ahora hay que tener un poquito más de cuidado porque pasan otros mecanismos como la cetosis. No sé si te acordás qué es la cetosis, pero por las dudas te lo recuerdo. Es un estado donde el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los hidratos de carbono como combustible. ¿Okay? Se oxidan los ácidos grasos en la beta-oxidación, que es la forma que tenemos siempre de oxidar los ácidos grasos, y finalmente da lugar a la formación de los diferentes cuerpos cetónicos, como el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces de ahí viene el nombre de la dieta cetogénica, lo que significa que es una dieta muy baja en carbohidratos y muy rica en grasas, pero ojo que la definición tal cual de la dieta cetogénica es normocalórica. Este proceso lo que está permitiendo es que alcancemos un estado de cetosis en el organismo, este estado de cetosis que habíamos dicho antes. ¿Y dónde y por qué se forman los cuerpos cetónicos? Bueno, estos se producen en el hígado, ¿bien? Exactamente en las mitocondrias del hígado. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita, y escuchen esto si no se acuerdan, ¿sí?, necesitan de un poquito siempre necesitamos de glucosa para poder oxidar incluso las grasas en la beta-oxidación. ¿Okay? Entonces, como el acetil-CoA no puede entrar en el ciclo de Krebs, se empieza a transformar en estos otros cuerpos cetónicos que pasan por otra vía. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa habitualmente? Los ácidos grasos se transforman en acetil-CoA. El acetil-CoA, que les digo, ocurre en la beta-oxidación, y después estos se van al ciclo de Krebs. ¿Bien? Cuando la glucosa es tan escasa como estamos provocando en esta situación de dieta cetogénica,
la cantidad de acetil-CoA formada en la beta-oxidación no es capaz de entrar al ciclo de Krebs, porque lo que les decía, que siempre necesitamos un poco de glucosa, una cantidad de glucosa que nos permita formar oxalacetato, para que este oxalacetato permita seguir funcionando el ciclo de Krebs, y el acetil-CoA que viene de las grasas entre. Cuando esto no pasa, porque hay muy poco carbohidrato, ese acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs y forma los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, mucho fisiología. ¿Pero por qué se hizo famosa? Y yo siempre me acuerdo de Jennifer Aniston, o sea, porque yo me acuerdo de incluso ser mucho más chica que ahora, muchísimo más, en la época en la que mirábamos Friends, que yo estaba terminando la secundaria, y leer las notas en el diario que hablaban de que Jennifer Aniston estaba tan maravillosa porque había hecho la dieta cetogénica, ¿sí? Y después teníamos este tipo de notas, que algunas de ellas son todavía muy recientes, de que, por ejemplo, Jennifer Aniston había perdido peso con la dieta keto y encima con vinagre de manzana ácida, ¿sí? Bien, este tipo de cosas son las que finalmente hacen famosas a algunas dietas, pero al final quizás en realidad tengan un inicio científico, que lo hay, como es el caso de la dieta cetogénica, porque en realidad la dieta cetogénica surgió como un tratamiento de la epilepsia, especialmente de la epilepsia refractaria en niños, ¿bien? ¿Y por qué? ¿Por qué se hizo famosa para el control del apetito, para la pérdida de peso, y por qué es tan conocida? Porque estos cuerpos cetónicos que se forman desde el acetil-CoA que no entra al ciclo de Krebs, pueden ser utilizados también como sustratos energéticos, ¿sí? Quiere decir que son capaces de regenerar el ATP. Y esto pasa normalmente en ayuno, ¿sí? O sea, cuando estamos en ayuno pasa lo mismo, porque se liberan ácidos grasos del tejido adiposo, no hay hidratos de carbono disponible para que funcione el ciclo de Krebs, por lo cual ocurre esta situación donde estos cuerpos cetónicos se utilizan para producir energía. Por lo cual, en cierta manera, la dieta cetogénica lo que está buscando es estimular las acciones metabólicas propias del ayuno. De esta manera se puede forzar al cuerpo a que utilice la grasa como fuente de energía. De esta misma forma, o sea, en epilepsia también se ha probado el ayuno, ¿sí? De nuevo, lo dejo para Crisia para no meterme en su tema. Bien, pero ¿por qué se hizo famosa para la pérdida de peso? Podríamos resumirlo en 3 puntos, ¿sí? Por un lado, porque uso más grasas, y esas grasas las movilizo del tejido adiposo, en lugar de los carbohidratos. Por otro lado, porque sabemos que la oxidación de hidratos de carbono es rápida, ocurre en forma irregular, pero en cambio la de las proteínas y las grasas es mucho más lenta y en forma constante, sin aceleración, por lo cual provoca, como tercer punto, una mayor estabilidad fisiológica, y a largo plazo también una regulación del apetito, que también puede colaborar en la pérdida de grasa, ¿okay? En el control de nuestras ingestas. A modo general, sepan que el máximo de carbohidratos que permite aportar este protocolo es de 50 gramos de hidratos de carbono por día, y en general se deja libre la ingesta de grasas y de proteínas. ¿Qué pasa en deporte? ¿Qué pasa en el rendimiento deportivo? Tenemos muchos estudios a favor y otros muchos en contra, como siempre. Podríamos decir que podríamos llegar a pensar en este tipo de dieta de nuevo como otra estrategia para, en los momentos en los que no necesito preocuparme demasiado por obtener el máximo rendimiento deportivo de un entrenamiento, podría estar favoreciendo la pérdida de grasa. Y también va a estar favoreciendo la utilización de grasas como combustible energético en lugar de los carbohidratos. Entonces, acá tienen diferentes publicaciones que trabajaron con dieta cetogénica en deportistas. No me quiero detener en cada una de ellas explicándosela para no hacerlo muy largo, pero que vean que en taekwondo, en gimnastas, estos mostraron, en cierta manera, efectos positivos, o mejor dicho, no positivos, sino que simplemente no afectaban el rendimiento, que permitían tener los beneficios de la dieta cetogénica sobre el control del peso, la composición corporal y el apetito. Pero también, ¿sí? Este es otro en ciclistas, donde vieron incluso una mayor pérdida de peso en la dieta cetogénica. Después ellos hablan también de que, bueno, que mejora el rendimiento, ¿sí? Pero entonces,
si comparo la dieta cetogénica con no dieta y mejoro la pérdida de peso y mejoro el rendimiento, puede ser que las mejoras del rendimiento se deban en realidad a la pérdida de peso. Entonces, ¿no sería mejor tratar bajar grasa corporal con otros métodos que no alteren tanto la oxidación de carbohidratos y aún me permitan bajar peso y mejorar el rendimiento? Se los dejo ahí, para que lo piensen, para que lo analicen. Bien. Pero bueno, después tenemos otro tipo de dietas, otro tipo de protocolos de estudios científicos publicados que muestran cosas diferentes, y entre ellos está el del grupo de Louise Burke en Australia, de los marchistas olímpicos, donde dejó bastante en claro que no había beneficios de la dieta cetogénica en comparación a una dieta rica en carbohidratos o a la periodización de carbohidratos, y que en realidad el rendimiento no mejoraba con la dieta cetogénica y sí mejoraba con los otros dos grupos que tomaban carbohidratos. Por lo cual, en conclusión, que desde mi punto de vista de mi práctica profesional de ya tantos años, especialmente con deporte y deporte de alto rendimiento, creo que si yo necesito entrenar a altas intensidades, lo cual solo va a ser cubierto con carbohidratos, la dieta cetogénica, por lo menos para esto, o para el rendimiento, como muchos proclaman, no sería recomendado. ¿Okay? Y dentro de la misma línea de las publicaciones de Louise Burke, también tenemos más estudios que muestran que no se ve mejorado el rendimiento, ni se obtienen beneficios de la dieta cetogénica, y que la pérdida de peso también se puede conseguir por otras formas. ¿Okay? Bien, además hay consecuencias negativas, que hay varios estudios que han puesto en evidencia, desde infiltración lipídica en el hígado, mayor probabilidad de litiasis, quizás mayores problemas para controlar la glucemia. También hay que valorar el plazo. La dieta cetogénica en realidad no está pensada para hacerla muy a largo plazo. Hay que valorar tantas cosas y tener en cuenta tantas cosas, saber que pueden haber efectos adversos, por lo cual lo primero que tengo que tener en mi cabeza es, ¿no hay otra manera de que pueda llegar a estos objetivos? Porque por como estamos viendo, también hay otras formas de reducir los carbohidratos y de obtener beneficios sin llegar a la cetosis. Quizás el ayuno intermitente sea una de esas salidas, si estoy buscando algo en concreto para pacientes que necesitan un cambio metabólico. De nuevo, se lo dejo a Cristian. Bien, también hay mayor riesgo quizás de hipoglucemia, obviamente durante la práctica de ejercicio, puede inducir mayor disturbios metabólicos, acidosis, hiperuricemia. Estos son diferentes manifestaciones negativas que se vieron en diferentes estudios que probaron este protocolo. Bien, les dejo algunas preguntas para que piensen. ¿Podría poner en riesgo la salud de los deportistas? Si yo no planifico un entrenamiento acorde a la dieta, ¿tiene realmente sentido hacerlo? Y si resulta, imagínense que no trae consecuencias y que se mantiene el rendimiento en ciertas pruebas específicas, como algunos estudios mostraron, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Vamos realmente a ir a competir en estado de cetosis? No, porque sabemos que el mayor rendimiento se obtiene con disponibilidad de carbohidratos y eso no se puede discutir porque es fisiología pura, ¿ok? Entonces, lo que sí tengo que tener en cuenta es que quizás lo importante es la periodización nutricional entre low carb y high carb y lograr mantener siempre activo el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿ok? Bien, y ya para ir terminando, un comentario sobre el entrenamiento de ayunas. Primero que nada, quiero comentarles qué significa entrenar en ayunas, porque de esto se habla mucho y al final no tenemos una definición clara, entonces lo que primero creo que debemos preguntarnos es qué significa entrenar en ayunas. Y lo primero que se me viene a la cabeza con esto es que no es fácil, ¿sí? Porque yo puedo utilizar el término ayunas para diferentes momentos del día, diferentes situaciones, diferentes periodos de tiempo en los que las personas se encuentran sin comer, a veces sin beber. En general, si vos preguntas a la gente por la calle qué piensan que es ayunas, generalmente la gente lo usa para decir cuando no comió nada cuando se levantó, que es el típico todavía estoy en ayunas,
o no desayuné. No sabemos hasta qué hora, porque esto para algunos puede ser las 12, como para algunos que suelen levantarse a las 5 de la mañana, estar en ayunas, pueden referirse a que sean las 8 de la mañana y todavía no desayunaron y llevan levantados desde las 5. ¿Sí? Para otros es cuando me piden que no coma nada antes de un análisis de sangre. Para otros es cuando pasé más de 8 horas sin ingerir alimentos. Entonces, cuesta definir, ¿sí? Por lo cual, yo creo que a la hora de relacionarlo con el entrenamiento, lo que deberíamos tener claro es que en lugar de hablar de un entrenamiento en ayunas, deberíamos estar hablando, ¿sí?, de un entrenamiento, de nuevo, con baja disponibilidad de hidratos de carbono, ¿no? O un entrenamiento en ayunas asegurándome que las reservas de carbohidratos estén deplecionadas, porque para la gente es estas dos condiciones, ¿no? O no comí cuando me levanté, o no comí porque me fui a hacer un análisis de sangre, pero no hablamos de lo que se comió el día anterior. Por lo cual, si lo que yo realmente pretendo con esta estrategia es estimular la oxidación de grasas, existen factores imprescindibles, y entre ellos es este dibujito que ven acá, que es el nivel de las reservas de glucógeno muscular, ¿ok? Tengan claro que las grasas solo se van a utilizar como combustible extra en lugar de los carbohidratos si estos hidratos de carbono que ustedes ven acá están vacíos, perdón, anterior. Si estos carbohidratos que ustedes ven acá están vacíos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Piensen que yo comí carbohidratos, ¿no? Y todavía no me fui a dormir. El glucógeno del hígado está lleno. Y es el que normalmente cuando yo empiezo a dejar de comer y me empieza a bajar la glucemia, se encarga de mantener la glucosa en sangre. ¿Bien? El tejido muscular no tiene la capacidad de liberar glucosa a sangre, por lo cual, cuando me voy a dormir, es el glucógeno del hígado el que durante todas las horas que estoy durmiendo sin comer, para que no baje la glucemia, se vacía y libera los hidratos de carbono a la glucosa. Estos siguen acá. O sea que si yo me levanto a la mañana y a la noche anterior estaba llena de hidratos de carbono en mis músculos, siguen ahí, no se mueven durante la noche, por lo que, aunque yo no coma a la mañana y me vaya a entrenar, voy a seguir utilizando estos hidratos de carbono que están disponibles en el músculo. ¿Ok? Y eso es muy importante tenerlo claro. Cuando el glucógeno hepático se agota y ya no puede mantener la glucosa sanguínea estable, empieza a ocurrir el proceso de gluconogénesis, en el cual de nuevo el músculo no puede participar, porque no puede liberar esa glucosa para mantener la glucemia. Por lo cual, mientras haya glucógeno disponible, no se va a estimular la vía oxidativa de grasas. ¿Bien? Por lo cual, en lugar quizás de hablar de entrenamiento en ayunas, como les decía antes, deberíamos hablar de entrenar por la mañana sin desayunar y con las reservas de carbohidratos vacías. Yo sé que es muy largo, pero es más preciso. Y tener claro cuáles son los objetivos, si realmente es bueno para el rendimiento deportivo o para lo que yo estoy buscando, si puede afectar o no a la salud, si yo puedo realizar o si yo debería realizar cualquier tipo de entrenamiento en estas condiciones, y qué pasa, ¿no? Con esto que hablábamos de tomar café o proteínas, si tiene que ser ayuno total o puedo indicarle a la persona que tome algo. Entonces, quizás podríamos dividir los objetivos en, por un lado, la pérdida de peso graso, como venimos hablando, y por otro lado, una mejora de la capacidad de oxidar grasas, para después obtener un mayor rendimiento en competición. ¿Okay? En cuanto a si es bueno para el rendimiento deportivo, siempre y cuando lo realice acorde con un entrenamiento que persigue ese mismo objetivo, y en las condiciones idóneas, sí. Y podría estimular tanto la pérdida de peso grasa en forma saludable para personas incluso que no llevan toda la vida haciendo deporte, pero que ya tomaron una rutina de hacer ejercicio, siempre y cuando controle la duración y la intensidad, y también a largo plazo podría optimizar el rendimiento deportivo. Bien, ¿cualquier tipo de entrenamiento, cualquier tipo de ejercicio voy a hacer? No, sí, eso es una manera muy resumida de presentarlo, pero para que tengan una idea, tengan en cuenta que todos los ejercicios que sean de intensidad submáxima en forma continuada van a poder hacerse usando las grasas.
lo que puedo hacer es ir incrementando la intensidad a medida que la persona se entrena. Porque lo que voy a ir haciendo con este tipo de ejercicios es ir activando la oxidación de lípidos. Bien, a intensidades que quizás antes no era capaz, y antes dependía solo de los carbohidratos. Lo que no tiene sentido es hacerlo cuando hago alta intensidad o alta intensidad interválica, como deportes de raqueta, deportes de equipo, rutinas de CrossFit, porque ahí se utilizan carbohidratos, y especialmente porque en todos esos picos de intensidad alta se utiliza la vía anaeróbica. O sea que por más que yo no tenga carbohidratos, lo que voy a estar provocando es mayor ruptura muscular y una caída de la intensidad. No están coordinando en ese caso el aporte nutricional con el objetivo del entrenamiento. ¿Ok? Y respecto a si puedo tomar algo o no, esto va un poquito de la mano con lo que hablamos al principio de todo. Quizás tomar cafeína podría ser una opción, comer algún alimento rico en proteínas quizás también, y tengan en cuenta que quizás un aporte de carbohidratos, tan solo como de 20, 30 gramos, como podría ser una banana, podría desviar un poquito la ruta de la obtención de los hidratos de carbono, o sea, desviar la ruta de oxidación de grasas hacia los de los carbohidratos porque les empiezo a mandar mayor cantidad, ¿sí?, al músculo. Y yo no quiero esto, no tendría mucho sentido. Un solo plátano, 20 gramos de carbohidratos, para eso mejor proteínas y café, y dejo los carbohidratos para después. Bien, y ya terminando, los últimos dos, que los cuento muy fácil. De esto hay un poquito menos de estudios, pero tendría sentido dentro del marco de todo lo que estamos hablando. Si yo, en lugar de seguir las recomendaciones de tomar carbohidratos durante el ejercicio o un entrenamiento prolongado donde no lo recupero, obviamente me hidrato, haría que el cuerpo, al no tener estos hidratos de carbono, también dependa de la grasa, ¿sí? Ojo que también va a depender de la gluconeogénesis, lo cual puede significar también mayor ruptura proteica. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, de nuevo, con el objetivo del entrenamiento, y tener cuidado con la intensidad del ejercicio, obviamente para controlar que no haya hipoglucemia durante el mismo. La otra estrategia sería no recuperar carbohidratos. Entonces, si yo logro retrasar la recuperación del glucógeno muscular, quizás podría estar maximizando las adaptaciones del entrenamiento y también optimizando la oxidación de grasas post-ejercicio. Si no estoy preocupado por una recuperación rápida, ni es muy importante la recuperación, especialmente cuando no hablo de deporte de alto rendimiento, y esto es especialmente importante cuando la persona está haciendo ejercicio específicamente porque quiere perder peso, entonces no hay necesidad de recuperar inmediatamente el glucógeno, y así puedo facilitar que el cuerpo oxide más grasas incluso después. Bien, muchísimas gracias. Me despido con la foto en la que Argentina ganó las Olimpiadas en básquet, cuando Ginóbili todavía estaba al mando de nuestra selección, uno de los momentos más maravillosos para mí en el deporte. Y ahí tienen mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Twitter. Gracias de nuevo a Pau, y espero que realmente lo hayan disfrutado un montón. Muchísimas gracias, y estoy encantada de estar comunicado con ustedes para las dudas que tengan. Adiós.